Saludos, soy Miguel Ángel Bracho Medina, estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y en esta oportunidad voy a hablarles sobre los aspectos fundamentales de la prueba y los medios de prueba en el proceso civil. ¿Ok? Antes de continuar lo que es el tema que nos trae aquí en esta presentación, vamos a hablar un poco sobre definiciones para que hagan más fácil todo lo que es la comprensión de la presentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la definición de la prueba. Los especialistas en el ámbito del derecho civil, como lo son Jaime Wosow y Rengel Rombe, la define del siguiente modo. Para el primero, es una actividad procesal, preferentemente de las partes, para llevar a cabo el proceso de datos que han de servir de fundamento a la sentencia. Mientras que Romber la define como la actividad de las partes dirigida a crear en el juez una convicción de verdad o de falsedad de los hechos alegados en la demanda o en la contestación. Recordemos que según el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, el juez no inicia el proceso por una actividad propia, por iniciativa propia, sino a instancia de las partes. ¿Ok? Asimismo, otro concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de lo que es hablar de lo que es la prueba es el concepto de hecho, el concepto de hecho jurídico y el concepto de acto jurídico. Con respecto al primero, es decir, hecho, decimos que es un fragmento de la realidad delimitado por circunstancias de tiempo, modo y lugar, mientras que el hecho jurídico es aquel que puede crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Asimismo, el acto jurídico es un hecho jurídico en el cual interviene la voluntad del ser humano o de la persona. ¿Ok? También tenemos el que es el concepto de hecho notorio y hecho notorio comunicacional. Con respecto al primero, hecho notorio clásico, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil lo define como son hechos o admitidos o reconocidos por la ley, mientras que el hecho notorio comunicacional se trata de un hecho, es decir, no va a ser una opinión o un testimonio, sino un evento resaltado por un medio comunicacional o un medio o como una noticia. ¿Ok? Asimismo, vamos a probar qué se prueba y qué no se prueba. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que se deben probar son hechos dudosos, hechos controvertidos que dan inicio al litigio que el demandante lleva a instancia del juez. Mientras que lo que no se va a probar son los hechos admitidos, los hechos notorios y los hechos presumidos por la ley. Con respecto a los hechos admitidos, tenemos que el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil dice que son aquellos sobre los cuales las partes han convenido conforme a este artículo mencionado. Los hechos notorios son los hechos que por lo generalmente son reconocidos o admitidos y están estipulados en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Y los hechos presumidos se definen como hechos presumidos por la ley, tal como lo estipula el artículo 1398 del Código de Procedimiento, del Código Civil de Venezuela, y se presumen legales porque no deben ser probados por quien los alegue a su favor tal hecho. ¿Ok? Fíjense que en este caso nosotros vamos a hablar de que el Código Civil define cuáles son las pruebas, mientras que el Código de Procedimiento dice cómo vamos a utilizar esas pruebas dentro de lo que es el proceso. Con respecto al Código Civil, en su artículo 1354, dice que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación. Mientras que el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil dice que son medios de pruebas admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente código, es decir, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes de la República. Ahora, ¿quién debe probar? Obviamente que el demandante debe probar sus alegatos ante el juez y dice que el actor debe probar los hechos constitutivos dentro en su pretensión, mientras que el demandado por su parte, el que se opone a esa demanda que está presentando el actor, debe presentar ante el juez los hechos que impiden su existencia o la validez de esa pretensión que presenta el demandante. Es decir, los hechos impeditivos, esos hechos que impiden esa pretensión, los hechos modificativos, aquellos que puedan modificarlo, o los hechos extintivos que extinguen tal presentación. ¿Ok? Ahora, fíjense, como ya lo habría dicho, el Código Civil es la fuente primaria de las pruebas. Es decir, allí se presentan todas las pruebas que debe el demandante o el actor presentar en un juicio. Mientras que el Código de Procedimiento Civil dice cómo vamos a incorporar ese menú probatorio dentro del proceso. Ahora, fíjense también con respecto a los medios de prueba, el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil dice que son medios de prueba los admisibles en unos juicios aquellos que determina el Código Civil, el presente código, otras leyes de la República,
Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio, prueba no prohibitivo expresamente por la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y se evacuarán, aplicando las analogías a las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el Código Civil y en su defecto en la forma que señale el juez. Así que fíjense que en este caso vamos a tener esa pirámide jerárquica de lo que son los medios de prueba, lo vamos a catalogar en dos grandes renglones, los previstos en las leyes, es decir, los que están en el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes, y otros medios de prueba, es decir, un hecho es un derecho de las partes y no facultad de los jueces. Es decir, todo aquello que las partes consideren necesario y que no entre en el primer renglón pueden ser presentados durante el proceso para alegar una sentencia a su favor. Ahora bien, piense que en este aspecto, el Código Civil de Venezuela, en su artículo 1354, dice que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien la pretenda que ha sido libertado de la misma debe probar por su parte el pago o la extinción que ha producido. Ahora, ¿cuáles son esos medios de prueba por excelencia? Son la prueba por escrito, la prueba por testigos, las presunciones, las confesiones, el juramento, la experticia y la inspección judicial. Con respecto a la confesión, tal como lo dice el artículo 1400 del Código Civil, pues esta puede ser judicial y extrajudicial. En este caso, la confesión, la primera, que es la confesión judicial, dice que la confesión hecha por las partes o por su apoderado dentro del límite del mandato ante el juez, aunque éste sea incompetente. Eso lo estipula el artículo 1401 del Código Civil. Mientras que la confesión extrajudicial produce el mismo efecto, se hace a la parte misma o a quien la presenta, y tal como lo estipula el artículo 1402 del Código Civil. Bueno, esto ha sido toda la presentación y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.